Sí, sí. ¿Qué os ha parecido? Pues como esto es todo lo que hacemos. Y todo lo que hacemos es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque nos va bien para la salud. ¿Y por qué es bueno? Porque nos va bien para relajarnos. Igual que ahora tenemos una cosa relajada del siglo XVIII que nos va a representar el grupo de Titelles, El Rincón del Gat, que es una obra que la cual más o menos hemos oído hablar de ella, como es El Molinero, Su Hijo y El Burro. Para todos ustedes están entrando en el escenario el grupo de Titelles. Esto es un grupo creado, nacido y hecho en lo que es todo el Nou Barri. Un fuerte aplauso para todos ellos. Buenos días, señoras y señores. El Racó del Gat está muy feliz por poder compartir con todos ustedes este aniversario de las Xarxas. Cuando nos invitaron a participar en esta efeméride, nos propusimos ofrecer lo mejor de nosotros mismos y diseñamos un gran espectáculo de marionetas para estrenar hoy, aquí y ahora. Su título: Poema épico y metamórfico para una marioneta y 5 titiriteros. Inigualable, excelsa, sublime, suprima, diría yo, la idea. La verdad es que en estos últimos meses hemos estado muy ocupados con la preparación de la titellada y sobre todo con la preparación y puesta en escena de nuestro primer espectáculo, Pinocho. Es por eso que, lamentablemente, una buena idea como poema épico y metamórfico para una marioneta y 5 titiriteros no se ha podido hacer realidad por falta de tiempo y por un problema matemático. El poema estaba pensado para 5 titiriteros y nosotros solo somos 3. Estamos apesadumbrados, avergonzados por haberles fallado y solo se nos ocurre pedirles nuestras más sinceras disculpas, esperando que la jornada que justo empieza sea una gran celebración. Muchas gracias por la invitación y reiteramos nuestras disculpas. Lo sentimos. Oye, esperad, que se me ocurre una cosa. Espera, un momento. Que a lo mejor lo podemos arreglar. Se me ocurre una idea. Somos 3 y nos faltan 2. 2 es menos de la mitad. Y aquí hay mucha gente. Seguro que entre tanta gente hay algún manipulador. Alto. No me refería a manipuladores de mentes, ¿eh? Quería decir manipuladores de marionetas. Vamos, titiriteros. Seguro que ustedes nos ayudarán. Seguro que tienen a un titiritero en su corazón y no lo saben. Para ello, para hacer que salga ese manipulador titiritero, los del Racó del Gat tenemos una linterna mágica que nos ayudará. Pero antes, chicos, poneros la ropa de trabajo. ¿Vale? Ponerse la ropa de faena tiene su tiempo, ¿eh? Pero si podéis ir aligerando, mucho mejor. Se nos hace de noche. Yo, como solo tengo la gorra, pues voy más rápido. Bueno, pues busca un par de titiriteros, Dani, por favor. A ver, la bola.
Puede ser. Un aplauso para el primer titiritero. Busca, Dani, busca. Tiene que haber otro. Un aplauso para el segundo titiritero. Muy bien, ahora está mejor. 3 y 2, 5. Pero, Marcelí, Antonio, para ayudarnos a representar este espectáculo, nos tenemos que meter en el personaje. Hay que vivirlo. Y como esto es un teatro, seguro que algo de atrecho habrá. ¡Que pase el atrecho! Bueno, pues ahora... Un poquito más para allí. ¿Vale? Venga, pues ya podéis ir bajando abajo. Sí, sí, acá. Bien, dan el pego, pero quizá no tanto. Quizá dan el pego para hacer el poema épico y metamórfico para una marioneta y 5 titiriteros, pero algo se podrá hacer. ¡Que entren los accesorios, Yolanda! Dani, tu accesorio. Ahora sí, hoy, aquí y ahora, el Racó del Gat, en uno de sus famosos proyectos culturales comunitarios, les presentamos la emotiva, maravillosa y reconocida fábula del gran maestro Esopo, El molinero, el burro y su hijo. En un pueblo vivía un pobre molinero con su hijo. Un año hubo una gran sequía en el lugar y se echó a perder todo el trigo de los campos.
Al final, nadie tenía trigo que moler y el pobre molinero y su hijo ya no podían vivir de su trabajo. El muchacho se lamentó. «Padre, no nos queda ni siquiera una barra de pan». A lo que el molinero exclamó: «Sí que es un problema. ¿Qué podemos hacer?» «Tengo una buena idea. Venderemos nuestro borrico. Después de todo, ahora ya no nos sirve para nada». Así, el molinero y su hijo decidieron ir a la ciudad a vender el asno. Era un día de verano y hacía un calor abrasador. Salieron de camino con su asno, secándose el sudor de la frente mientras caminaban. Al acercarse a un río, vieron a unas mujeres que lavaban la ropa en la orilla. Mira eso. Mira, 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 mira. Mira eso. ¡Qué tontos! Caminar un día tan caluroso teniendo un asno. Al oír esto, el molinero respondió enfadado: «¿Qué hay de malo en tener un asno?». A lo que una de las mujeres respondió: Yo creo que un hombre listo llevaría a su hijo montado en el burro. ¿No crees? Pensando que aquella mujer tenía razón, el molinero montó a su hijo en el asno. Poco después, se cruzaron con una anciana que caminaba apoyándose en un bastón. De pronto, la anciana levantó su bastón y golpeó al chico en la cabeza diciendo: ¡Qué egoísta eres! ¿No te da vergüenza ir montado en el asno mientras tu padre pobre va caminando con este calor? El hijo, asombrado, pensó que la mujer tenía razón. Se bajó del asno y dejó que su padre fuese montado mientras él caminaba y guiaba al animal. Y continuaron su camino.
camino, cuando al rato pasó un caminante que se rió de ellos, diciendo: con este calor deberían ir los dos montados en el burro. El molinero y su hijo pensaron que era una gran idea, por lo que se montaron los dos sobre el pobre asno, que a duras penas podía con tan pesada carga. Más adelante vieron a un labrador arando el campo. Y luego, un poquito más tarde, a un carpintero. Al verles, comentó: Pero qué estúpidos, maltratar a un pobre asno haciéndole cargar con dos personas. El molinero respondió enfadado: de todos modos, este asno lo vamos a vender en el mercado. A lo que el labrador y el carpintero contestaron: Pues peor aún, nadie querrá comprar un burro tan cansado. El molinero y su hijo, comprendiendo que tenía razón, se bajaron del asno, diciendo: hemos sido tontos y crueles contigo. Con lo que tú nos has dado en esta vida, es el momento de devolverte tus favores. Ahora te llevaremos nosotros sobre los hombros. Padre e hijo ataron las patas del asno a un palo y lo cargaron sobre sus hombros. El asno iba tan incómodo que se movió para intentar soltarse. Con el susto, sus dueños soltaron la carga y el asno cayó ruidosamente al río. Y ahora sí, señoras y señores, tal y como acaban las buenas fábulas, hoy, aquí y ahora, moraleja: si no piensas realmente por ti mismo, tu mente seguirá sujeta a la voluntad de cualquiera. Muchas gracias. Se han caído al río. ¡Molineros! El saco del gas. Gracias.